Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelo tener, Jesús. Hoy en mí me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelo tener, Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré.
mano del Señor de Galilea. Pon tu mano en la mano del Señor que alma alaba. El Señor te guarda y te guía, noche y día sin cesar. Pon tu mano en la mano del Señor que calma la mar. Y Jesús me dice que le siga, yo le sigo. Si me dice deja todo y ven conmigo. Por las sendas en las piedras, a todo el mundo voy con él. Me dará una corona si le sigo siempre fiel. Con tu mano en la mano del Señor de Galilea. Con tu mano en la mano del Señor que calma la mar. Con tu mano en la mano del Señor de Galilea. Con tu mano en la mano del Señor que calma la mar. El Señor te guarda y te guía, noche y día sin cesar. Con tu mano en la mano del Señor que calma la mar. Jesús me dice que le siga, yo le sigo. Si me dice deja todo y ven conmigo. Por las sendas de las piedras, a todo el mundo me corre. Me dará una corona si le sigo siempre fiel. Tu mano en la mano del Señor de Galilea. Con tu mano en la mano del Señor que calma la mar. Con tu mano en la mano del Señor de Galilea. Con tu mano en la mano del Señor que calma la mar. El Señor te guarda y te guía, noche y día sin cesar. Con tu mano en la mano del Señor que calma la mar. Con tu mano en la mano del Señor que calma la mar. Con tu mano en la mano del Señor que calma la mar. Amén.
Buenas noches, hermanos. Es un placer saludarlos y darles una feliz año nuevo 2021. Es un privilegio para mí el poder compartir con ustedes esta noche. En especial me hicieron la pregunta si podía compartir sobre 2 dificultades en mis 25 años de la iglesia aquí en Honduras. Cuando me hicieron la pregunta, la verdad no son 2, muchísimas, pero sí quiero ser puntual en 2. Número 1, el poder llegar a las reuniones a tiempo. El lema de hoy, del año, es venceremos. Y cuando se me hizo esa pregunta, esa fue una de las grandes dificultades. El poder yo llegar a tiempo a la iglesia. ¿Cómo podía ser poder llegar hasta San Pedro Sula? Porque tenía que viajar de Comayagua a San Pedro Sula hace 25 años. Luego se me tomó que viajar a Tegucigalpa. Y la verdad es que la manera en que yo logré poderle ser fiel a Dios, cuando dice en Hebreos que no dejemos de reunirnos como hacen algunos, al contrario, animémonos cada vez más a seguir confiando en Dios, más cuando vemos que ese día se acerca. Para poder ser fiel a Dios en esta escritura, yo decía, es lo mínimo que yo puedo hacerle puntual a Dios, no llegarle tarde a las reuniones. Y la forma en que yo logré, mis hermanos, a poder vencer esta dificultad fue todas mis vacaciones de ese tiempo. Yo nunca tuve vacaciones en mi trabajo. Lo que yo hice fue poder planear mis vacaciones y así poder yo irme temprano. Me iba en el bus de la 1 para poder estar a las 6, 5:30 en San Pedro Sula, o a las 5, para así poder pasar mi tiempo discipulado, para poder compartir con los hermanos que llegaban temprano y luego disfrutar de la reunión. Y sí había momentos también en que solo llegaba y ya los hermanos se estaban abrazando para despedirse de la reunión. Ya luego era irme para la casa donde estaban las misioneras y ahí aprovechaba mi tiempo discipulado. Yo con lo que regresaba era con mi tiempo discipulado de esa reunión de miércoles. De la misma manera yo tenía que regresar el sábado, porque siempre tuve mis charlas, y las charlas que Dios me dio el privilegio siempre de dirigir eran charlas combinadas. No eran charlas como hoy está organizada la iglesia. Antes solo estaba matrimonio y solteros y universitarios. Entonces, a mí me tocaba la charla unificada, la charla de mamá soltera, la mamá de solteras, las esposas que no tenían sus esposos y las jóvenes solteras, estudiantes. Entonces, fue algo que realmente Dios me dio, no fue fácil, pero sí se pudo vencer. Y yo les animo, hermanos, y muchos me preguntaban a mí que este 2020 ha sido el año más bonito que Dios me ha regalado a mí, para serles fiel a Dios en esta área. Solo tocar un botón y no gastar ni un mínimo de centavo, y es tener el ánimo de levantarme y no llegar tarde tampoco a las reuniones por las medios de las reuniones virtuales. Y yo creo que esa convicción nosotros no la debemos de cambiar, debemos de renovarnos, vencer esa convicción de ser fieles en nuestras reuniones. Y luego otra dificultad era realmente el ver que tenía que pasar mi tiempo discipulado y poder evangelizar, el poder dar mucho fruto, el poder estar dirigiendo una charla y poder dar mucho fruto. Y realmente esa escritura de Mateo 28 y 18 fue otra escritura también del evangelismo. Fueron 2 escrituras que para mí en los 25 años no fueron fáciles, pero sí fue posible hacerlo. Y esa promesa de Dios donde dice que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es una escritura que yo la he vivido así. Dios va a estar con nosotros siempre y cuando seamos fieles en estas 2 áreas. Dios va haciendo lo demás como un efecto dominó. Y hoy por hoy yo quiero dar esa gran victoria, ¿verdad?
de decir que he vencido. ¿Y por qué? Porque Dios me ha ayudado a vencer. Y realmente también agradecerles por su amor, ¿verdad? Agradecerles por su compañía, por su trabajo, por su fe, porque ustedes también, como dijo Pablo, escribió Pablo, ustedes son mi orgullo. Al ver la iglesia en San Pedro, ver la iglesia en Tegucigalpa y a verla ustedes en Comayagua, son mi orgullo. Yo digo, Dios, gracias, ¿verdad? Gracias, porque ese es el fruto que Él me ha dejado ver. Y luego ver también ya, para muchos, si no saben, mi boda va para el 16 de enero. Y yo siento que es una gratitud como un premio de Dios, ¿verdad? Cumpliendo sueños. Dios no se queda con nada, Dios es bien fiel y realmente nos va a dar lo que realmente necesitamos. Así que yo les animo que sigamos continuando a ser vencedores, en que realmente podamos, hermanos, restaurar nuestra fe en Dios, ¿verdad? Y que este sea un medio realmente especial hoy. Vamos a continuar este 2021, pero sigamos siéndole fieles a Dios, sigámosle creyendo hoy más que nunca que Dios es bueno. Les amo mucho, hermanos, ya hay muchas cosas más que contarles, pero realmente el tiempo es corto. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, iglesia. Dios me ha dado hoy también la oportunidad de compartir 2 dificultades. Como decía Alma, fueron muchas, pero agradezco tanto a Dios porque Él me regaló las fuerzas para estar hasta el día de hoy. Puedo compartirte que realmente una de las partes fue la área económica y la segunda parte, 2 les voy a compartir, hay muchas, como les digo, fue la situación con Quique. Pero primero quiero contarles por la situación económica. Realmente cuando yo estudio la Biblia, era un deseo en mi corazón poder, querer conocer a Dios por medio de la Biblia. Incluso mis padres me llevaron a un lugar donde se predicaba y todo, pero yo quería más allá el poder escudriñar la palabra de Dios. Y Dios me dio la oportunidad porque de niña yo cuestionaba por qué no hacen esto, por qué no se hace otro. Y poder ver que hoy Dios me dio la oportunidad de poder tener, que era un sueño que de niña lo traía. Pero algo que era bien difícil en mí, ser una mujer casada con 4 hijos, niños pequeños, y hablaba mal del transporte. Era bien difícil en aquel entonces. Para ahora fuera bien fácil porque hay buses a cada hora. En aquel tiempo solo salía un bus, que era el transporte Rivera para San Pedro Sula, que salía a la 1 de la tarde. Y a veces no salía los miércoles. Entonces me tocaba como que pagar taxi para la salida, ir a esperar bien la Sainz o el Rey. Y a veces como me miraban con los niños, no me querían llevar. Y si no había asiento, no me llevaban. Tenía que esperar el siguiente bus y me agarraba la tarde para llegar a la reunión. Pero siempre estuve los miércoles. Yo que recuerdo no haber perdido una reunión, no recuerdo una enfermedad por haberme quedado. Y los domingos me recuerdo que tenía que levantarme 5 de la mañana para poder agarrar el bus de las 7 y poder llegar a las 9 en punto a San Pedro Sula. Y recuerdo que en la mañanita solo levantaba a los hipotes y solo medio los tocaba y ellos ya sabían, estaban en onda porque solo los tocaba y ellos se levantaban y queditos se cambiaban porque en ese momento Quique se me había revelado de una manera bien difícil, bien fuerte, con la manera de quererme, de que ya no asistiera a la iglesia. Y él me hizo muchas cosas que pasar, pero pude ver yo que hoy puedo reconocer, a medida vamos creciendo en la fe, entendemos que Dios pone para que nuestra fe madure. Y de repente fue la persona que Dios utilizó para poder madurar en la fe y poder también ser un ejemplo de que realmente hoy puedo ver de que hay dificultades en los matrimonios porque los esposos de repente a sus esposas las detienen y poder ver que si nosotros podemos el primer lugar en Dios en nuestra vida, realmente Dios va a estar en control de las situaciones. Pero realmente es bien difícil, es duro cuando realmente se lucha realmente sin el apoyo de una persona y poder ver que la parte económica era bien difícil porque no tenía el dinero para poder viajar pero Dios era bueno porque cuando llegaba el miércoles tenía el dinero para poder viajar, pero lo primero que yo hacía en primer lugar era de lunes a miércoles poder recoger mi ofrenda. Y si solo tenía el pasaje para irme, me iba. Increíblemente Dios estaba en control de esa situación. Cuando yo llegaba a la iglesia y no tenía cómo regresarme, habían hermanos que se acercaban y hermanas y me agarraban la mano y me ponían dinero en la mano.
Pero exactamente el día que yo no llevaba dinero para regresar, esa persona se acercaba. Y realmente puedo ver que el amor de Dios es tan grande y poder ver que realmente no tiene precio. El amar a Dios no tiene precio, hermanos. Yo les pido que por favor no dejen de orar, no dejen de leer la palabra de Dios, lleven a su corazón, sean agradecidos de poder ver que hoy como iglesia todos estamos vivos a pesar de esta pandemia. Nadie ha aguantado hambre. Hemos estado agradecidos porque realmente la iglesia ha sido tan fiel y no me he cansado de decirles a muchos la iglesia es tan especial porque nunca nos ha dejado solos. Yo solo te pido, pon el amor de Dios en tu vida, que sea Dios el centro de tu vida y puedas ver maravilla. Dios tiene cosas grandes y hermosas. Podemos decir que viene un año dificultoso. No, si amamos a Dios y ponemos a Dios en primer lugar, Dios va a estar con nosotros. Y una escritura que impactó mucho mi corazón durante el trayecto fue Josué 1:9, donde él dice que no tengamos miedo, que Él va a estar con nosotros y que nunca nos va a dejar solo. Y realmente esa escritura ha sido un collar en mi vida, en mi mente y en mi corazón. Y he podido ver que Dios ha sido tan bondadoso que hasta el sol de hoy, Dios ha sido tan bueno. Aquí me hoy con vida y muy agradecido con cada uno de ustedes, hermanos, el haber tomado esa decisión de poder estudiar la Biblia y tomar esa decisión realmente es especial. Realmente son mis héroes en la fe. Gracias, porque realmente hay muchas palabras que queremos decir, pero yo quiero decirles, les amo mucho con todo mi corazón y muchas gracias por este tiempo que nos dieron. Gracias. Amén. Un fuerte aplauso virtual para nuestras hermanas hasta ahora. Qué bendición, qué dicha escucharles. Qué dicha también saber que tenemos ejemplos vivientes dentro de cada uno de nosotros como iglesia. Y yo sé, hermano, hermana, que cada uno de ustedes son una historia. Y hoy escuchamos estos pequeños detalles de dos hermanas nuestras y a mí me inspira porque yo quiero seguir disfrutando este año 2021 también esas maravillas que Dios puede hacer. Iglesia, y bueno, quiero unirme también a la felicitación de feliz año nuevo, iglesia. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Dios siga siendo la guía de cada uno de ustedes y con Dios por delante, todo realmente nos irá bien. Ese amparo de Dios Todopoderoso es una gran bendición, es una gran dicha y qué bueno que podemos compartirlo con nuestros amigos que nos acompañan, con los familiares que están también acompañándonos y escuchándonos. Queremos que Dios se glorifique y si Dios hoy nos tiene en esta reunión iniciando este año 2021, pues que sea para honra y gloria de Él este tiempo también. Y esta noche quiero que me acompañes a la Biblia, a ver un mensaje bíblico también. Pero quiero mostrarte un versículo. Dice Lucas 24:25. Entonces Jesús les dijo, ay insensatos, ¿cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho? En otra versión dice, qué necios son, les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras. Verso 25 dice, ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender? ¿Cómo que son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? Imagínate qué desafiante, ¿no? Cómo Jesús directamente dice estas palabras, y ya vamos a profundizar más en la escritura, pero me gustaría que pensáramos, a ninguno de nosotros nos gustaría que nos dijera alguien insensatos, necios o tontos, pero en este caso Jesús, el Hijo de Dios, está diciendo estas palabras. Yo quiero invitarte que este año 2021 podamos caminar con Jesús y poder escuchar no estas palabras de Jesús, sino más bien ese ánimo, ese regocijo de Jesús, porque estamos atendiendo su llamado y estamos caminando de buena forma. Y esta noche vamos a ver este tema, reconociendo a Jesús. Pero antes de continuar con este tema,
reconociendo a Jesús para este 2021, quiero pedirte por favor que oremos. Hagamos una oración. Acompáñame. Dios Todopoderoso, gracias Señor, porque es una bendición, Padre, venir ante usted. Señor, es una bendición escuchar como nuestras hermanas Alma y Mari nos compartían aspectos de su vida en los cuales han visto su mano poderosa. Sé, Señor, que cada uno de los que estamos conectados hemos visto su mano poderosa en diferentes áreas. Yo quiero rogarle que cada uno de nosotros podamos estar atentos a ver su poder, a caminar con usted y a reconocer a Jesús día a día durante todo este año y durante el resto de nuestras vidas. Por favor, le ruego, Dios, que sea usted y que sea glorificado en todo este tiempo. Le ruego, Padre, que sea su espíritu el que pueda hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Acompáñenos, bendito sea. En Jesús le oro, Dios. Amén. Iglesia, quisiera que pensáramos, ¿cómo vienes? ¿Cómo terminaste el año 2020? ¿Y cómo estás iniciando este año 2021? Cualquiera de nosotros podríamos pensar, ¿traemos alguna maleta del año 2020? ¿Traemos alguna maleta de situaciones que nos alejan, nos apartan de Dios? Puede ser que traes una maleta quizás como esta, es un poco pesada, ¿no? Un poco grande. No sé qué maleta tú traes por ahí, o quizás traes algo más liviano, quizás traes una mochila, ¿no? Algo más pequeño, pero quizás siempre es una carga. Quizás traes algo y por muy pequeño que sea, quizás solo es un bolso, no lo sé, pero son cosas que están ahí y no te dejan desarrollar tu fe para con Dios. Jesús quiere que usted y yo caminemos con Él. Puede pasar, quizás un soltero, un estudiante, un joven, está con sueños muy absurdos para este 2021. Puede pasar. Quizá un casado no está con la idea de tener una mejor comunicación con su cónyuge. Puede pasar. La idea es que tengamos los sueños, las expectativas a la manera de Dios. Eso es lo mejor para con nuestra vida. Y la idea es que este tiempo pueda ayudarnos a pedirle a Dios, quiero caminar con usted. A pedirle a Dios, quiero ir en su andar. A pedirle a Dios, quédate conmigo. A pedirle a Dios, caminemos juntos en cada área. Quiero invitarle que vayamos a Lucas 24. Es una de las escrituras que vamos a estar ahí. Lucas capítulo 24. Pueda tener su Biblia por ahí. No todas las escrituras las vamos a proyectar. Y vamos a hablar de una escritura que para muchos es muy bien conocido, cuando el camino a Emaús, ¿no? Que van dos discípulos ahí. Y muchos quizás hemos hecho un estudio, hemos visto las escrituras. Personalmente te diré, he escuchado muchas enseñanzas sobre esto, pero una que recuerdo y tengo muy fresco, no sé si tú lo tienes pendiente, la mayoría se acuerdan, hace un par de años nos la enseñó nuestro hermano Ilis Arias y me animó mucho, o sea, hay muchos aspectos. Y hoy quiero invitarte a que juntos podamos llevar esa historia, esa palabra de Dios a nuestro corazón. Cada vez que la palabra de Dios llega a nuestra vida, realmente siempre produce un fruto. Y vamos a ir a la Biblia. Acompáñame, por favor, a leer la escritura como te mencionaba, en este tema de reconociendo a Jesús. Lucas 24, verso 13 al 18. Mira lo que menciona. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mira, para que tengas una idea cuánto es más o menos 11 kilómetros, es como que si estuviéramos caminando más o menos desde la Texaco, el Tucán, hasta Palmerola. Más o menos, un poquito, esa distancia que te estoy mencionando quizás es un poquito más. Pero son 11 kilómetros. O sea, no era algo poquito, no era una buena caminata, ¿verdad? Sí iban a llevar varios minutos, varios miles de pasos que iban a dejar ahí. Iban dos seguidores de Jesús, camino de Emaús, verso 14. Mientras conversaban
de todo lo que había pasado. O sea, llevaban una buena plática, ellos pasando. Recién, 2 días atrás, 3 días atrás prácticamente, había ocurrido que Jesús había sido crucificado. Entonces venían conversando de todo eso. Verso 15. Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Mira lo que sucede acá. Ellos no habían visto al Señor y ni esperaban quizás verlo, y algo les estaba impidiendo que reconocieran a Cristo. Y dice que Jesús se les acercó y empieza a caminar con ellos. Ellos no esperaban que Jesús quizás hubiera resucitado. O sea, ¿dónde está? Quizás llegaba a sus mentes. No le estaban esperando en lo absoluto. Y yo creo que es un buen detalle que para este 2021 tú y yo tengamos la expectativa de estar en la espera de la segunda venida de Cristo, día con día, podamos esperar a Cristo. Continúa el verso 16. Ellos no le reconocieron, verso 17, pero Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Mira quién tomó la iniciativa. Fue Jesús el que toma la iniciativa de hablar con ellos y se les hace la primera pregunta. Y ese mismo Jesús, a ti y a mí, tomó la iniciativa y nos ha tenido en sus planes. Hoy Él te ha tenido también en esta reunión acá. Dice, ¿de qué están hablando por el camino? Les pregunta Jesús. Los 2 discípulos se detuvieron. Sus caras se veían tristes. Oye bien, sus caras se veían tristes. Recuerda que muchas personas esperaban a ese Mesías, a ese Rey de Reyes, pero que viniera con soldados, con espadas y los defendieran, ¿no? Del ejército romano. Y quizás ellos todavía estaban tristes porque no era ese Mesías que tanto se había mencionado y les faltaba una perspectiva diferente. Entonces dice que los 2 discípulos se detuvieron, sus caras se veían tristes, verso 18, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Mira lo que le mencionan a Jesús, ¿eres tú el único? Estos 2 viajeros realmente no podían creer que alguien que residía en esa región no supiera lo que había sucedido. La noticia reciente, actual, no creían ellos que este personaje no estuviera actualizado, no le habían pasado el último chisme, digámoslo así. Y aquí uno de ellos, llamado Cleofas, porque es el único que se menciona, le dice, ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado, lo que ha sucedido estos días? Mira lo que menciona, lo que le ratifica, lo que le dice acá. Y era una reacción natural, porque ellos esperaban que todos supieran. Ellos venían platicando de eso. Pero continuemos con la historia. Por favor, toma tu Biblia y vamos a seguir leyendo verso 19, el 24. Jesús preguntó, ¿qué ha pasado? O sea, primero Jesús se acerca y les dice de quién están hablando, ¿no? Ellos reaccionan sorprendidos. ¿Eres tú el único? Pero Jesús vuelve nuevamente y les hace otra pregunta. ¿Qué ha pasado? O sea, explíquenme, o sea, ¿qué está sucediendo acá? Ellos le respondieron, lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret, para Dios y para la gente. Oye bien, esta respuesta que dieron estos 2 discípulos de Jesús es una respuesta en las cuales ellos no se involucran. Ellos no dicen, para Dios, para nosotros y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. Ellos no se involucraron en esta parte, sino que solo dicen, para Dios y para la gente, Jesús hablaba con autoridad y con mucho poder. Es importante ver esto, que en este momento ellos no
se están involucrando, pero continuamos leyendo hasta el verso 24. Pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace 3 días que murió. Esta mañana, algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron todo tal como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. No sé si notaste, ellos se involucraron hasta cuando están expresando casi una queja. Dice el versículo 21, nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. Ahí sí se involucraron. Prácticamente nosotros estamos como decepcionados porque no fue el libertador. Ahí sí se involucraron. Pero cuando iniciaron, para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder. No se involucraron de entrada en mencionar que ellos creían en ese Jesús. No sé si observaste en la escritura, pero ellos dijeron que era un profeta. Ellos creyeron en ese profeta, pero pensaban que ese profeta estaba muerto, porque no estaban creyendo en sí, en sus palabras, de que iba a resucitar, de que hubiese resucitado. Estos discípulos pensaban que ya era demasiado, ya había pasado el tiempo para mantener viva todavía la esperanza de la resurrección, porque había sido crucificado, ya habían pasado los 3 días, no lo miraban, ¿verdad? No era como esa persona en la cual ellos estaban esperando, ese líder, ¿no? Ese justiciero. Creían en ese profeta, pero realmente no creyeron literalmente en las palabras de Jesús. Estos dos discípulos no habían creído en la noticia que las mujeres estaban anunciando o que fueron y anunciaron que la tumba estaba vacía. O sea, no creyeron literalmente, no pensaron en Jesús. Ah, Jesús nos dijo esto. Podemos ver su incredulidad respecto a la resurrección. En este año 2021, usted y yo vamos a tener la oportunidad de involucrarnos en los planes de Dios, de vivir los planes de Dios, de disfrutar a un Jesús vivo, resucitado. Y va a ser importante que andemos caminando con Él, reconociéndolo. Esta escritura me hace pensar que estos discípulos, cuando Jesús les pregunta, ellos no se involucran porque no estaban preparados para dar una buena respuesta, porque no estaban creyendo en el mensaje. Usted y yo, cuando caminamos con Jesús, vamos a estar conscientes, vamos a tener la autoridad, vamos a tener las bases sólidas para dar respuesta de ese Jesús vivo que transforma, que guía y que hay esperanza independientemente de las situaciones que estemos pasando. He ahí la importancia. Y vemos acá la respuesta de Jesús. Vamos a continuar aquí con la escritura. Mira lo que menciona Jesús, capítulo 24, verso 25 al 27. Jesús les dijo, ¿tan tontos son ustedes que no pueden entender por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas? Fue retante. Verso 26. ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Aquí surge algo muy, muy profundo, cómo Jesús conocía las escrituras. Pero me lleva a pensar, debemos orar para que nosotros no actuemos tontamente. Es mejor reconocer la necesidad de Dios. Es mejor decirle a Dios, Dios, lo necesito. Quiero caminar con usted. Quiero ser diferente. Quiero escucharlo. Quiero aprender más rápido de usted. Jesús acá
Si tú te fijas en la escritura, les dice, son tan lentos para creer. ¿No sabían ustedes? Son tan lentos para creer todo lo que les enseñaron los profetas. El Señor no vino Jesús y les mostró las marcas, ¿no? De los clavos. No hizo en su costado, no hizo nada de eso. Jesús vino y le mostró específicamente las sagradas escrituras. Eso fue lo primero que Jesús hizo. Las sagradas escrituras. Usted y yo lo primero que tenemos que hacer es regocijarnos en las sagradas escrituras. Regocijémonos en la palabra de Dios. Ese fue el camino que Jesús utilizó para guiar a estos dos discípulos. Y la actitud de Jesús aquí, de nuestro Señor Jesús, es una actitud en la cual exalta la palabra de Dios. Exalta la palabra de Dios. Hoy estamos en una época, así como estos dos discípulos pasaron un tiempo de incredulidad, hoy estamos en una época en la cual hay mucha incredulidad. Muchas personas pueden pensar que son más inteligentes, aunque no respeten la palabra de Dios. Hay mucha incredulidad y necesitamos aspirar en que este año 2021 podamos crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios, en escuchar cada vez más a Dios. Una de las estrategias muy sutiles, sencillas, pero poderosas para Satanás es que si la persona no conoce los planes de Dios, pues no va a vivir en la esperanza de Dios. Si una persona que dice ser cristiano, que dice ser discípulo de Cristo, tiene un vago conocimiento, tiene un leve conocimiento en la palabra de Dios, Satanás lo va a zarandear, porque sus bases no son sólidas. Hoy por eso esta noche quiero invitarle a que la integridad, el respeto, el amor a la palabra de Dios sustente su vida. Lo haga firme, lo haga sólido. Jesús por eso levantó esta palabra poderosa que transforma vidas, y por eso usted, amigo, amiga, queremos también que la palabra transforme su corazón. En este pasaje aquí vemos Cristo nos enseña a poder aprender de la palabra de Dios. Si no aprendemos de la palabra de Dios es porque estamos actuando neciamente. Es porque estamos siendo pues tontos en no reconocer la verdad. Y Jesús aceptó unánimemente las escrituras. Por eso él le menciona, ¿no creen ustedes las enseñanzas que le fueron proclamadas? O sea, sin reservas, sin condiciones. Necesitamos creer esas palabras de Dios. Necesitamos seguir esa palabra de Dios. Y yo quiero mencionarle que para creer esa palabra de Dios y para que esté viva en este año 2021, vamos a necesitar que no seamos conformistas, sino más bien seamos disciplinados en enamorarnos de la palabra de Dios y en obedecer la palabra de Dios. Quiero compartirle esta frase que aparece. La inteligencia está presente en el ser humano, pero es la disciplina como actitud consciente y voluntaria de cada uno la que posibilita conquistar metas arduas, ya sea en el campo personal, laboral o académico. No es una cuestión de que pesa más, porque de nada sirve tener capacidades cuando no se hace nada con ellas. Es cuestión de complemento entre ser inteligente y ser disciplinado. Lo que marca la diferencia entre ser alguien exitoso o alguien simplemente conformista. Usted quiere ser un exitoso, usted quiere andar con Cristo, necesita disciplinarse. No se conforme solo con el poco conocimiento. Porque puede pasar, así como hacían muchos fariseos, tenían mucho conocimiento, pero no lo practicaban. Y hoy usted puede mostrarse muy devoto, pero no refleja esa sabiduría que proviene de Dios. Si no tiene disciplina para con su relación con Dios, no será provechoso su caminar con Cristo. Será nada más un ingrediente de su vida, pero no será provechoso su caminar con Cristo.
Sin una relación con Dios poderosa, vamos a perder el rumbo en este 2021 de manera fácil. Tendremos un rumbo claro cuando caminamos con Cristo consciente y libremente. Por eso Jesús aquí les aclaraba y enfatizaba la palabra de Dios. Son lentos para creer. ¿No sabían ustedes que el Mesías, o sea, no habían leído? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él, dice el versículo 27. Y es interesante que Jesús mismo, vamos a verlo más adelante también, Jesús mismo hace una diferenciación entre los diferentes libros de la Biblia. Dice, los libros de la ley de Moisés, y siguió con los libros de los profetas, los proféticos, los libros de la ley de Moisés, el Pentateuco. O sea, hay aspectos muy importantes a ver acá. ¿Qué podemos aprender, iglesia, y tener muy en cuenta? Son aspectos esenciales para creer en la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a creer cada vez más en la palabra de Dios? Tenemos que tener fe en ella, fe en la palabra de Dios. Pero también debemos reconocer que solo es entendida desde el punto de vista divino. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Quiero mencionarte que un físico matemático francés que se llamaba Pascal, había llegado a la conclusión de que ciertas verdades espirituales escapan a la razón de cualquier ser humano. Y él dijo lo siguiente: el conocimiento humano puede ser comprendido para ser creído. Oye bien, el conocimiento humano puede ser comprendido para ser creído, pero el conocimiento divino debe de ser creído para ser comprendido. Usted y yo debemos creer en la palabra de Dios para que podamos comprenderlo. Debemos creer fielmente. Debemos acercarnos con ella, con un alma sencilla, con un corazón dispuesto, con un corazón vulnerable, con la decisión de decirle: Dios, aquí vengo. Ayúdeme, he sido necio en ciertas áreas. Me ha costado reaccionar a su llamado. Quiero hacer cambios completos en mi vida. Quiero tener esa capacidad que solo viene de usted. Estoy dispuesto. Cuando Dios nos ve sencillos, humildes, Dios obra y Dios permite y nos da lo suficiente, lo adecuado para que podamos ser transformados. Pero en este camino de Emaús, continuemos, por favor, verso 28 al verso 31. Mira lo que continúa aquí la escritura. Después de que Jesús les explicó ese proceso de enseñanza, está muy interesante, ¿no? Porque les habla, empezó por los libros de la ley de Moisés y después con los libros proféticos. Verso 28 al 31. Cuando se acercó al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos. Quiere decir que en todo el caminar de los 11 kilómetros, estos discípulos no reconocieron a Cristo. Aquí se está despidiendo Jesús de ellos. En todo el caminar del 2020 quizás hubieron áreas en las cuales no reconoció a Cristo usted. Llevamos 6 días de este año. ¿Hay áreas en las cuales le hace falta reconocer a Cristo? Aprovechemos la oportunidad, iglesia. Dice verso 29, pero los dos hombres insistieron: quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Es increíble lo que sucede acá. Cuando Jesús parte el pan, se los entrega, da gracias, ahí los discípulos reconocen a Jesús. No por eso, no por nada. Juan 6, que creo que lo hemos estado leyendo, nos dice de que quién es el pan de vida. O sea, el pan de vida es Cristo, ese Cristo resucitado.
Yo quiero animarles a que cada uno de nosotros, así como Jesús explicó sobre Moisés, los profetas, que toda la Biblia habla de Cristo, no palabra por palabra, sino en el fondo sí se habla de este Mesías, de nuestro Rey de Reyes. Y Jesús, por eso les decía a los discípulos que se habían cumplido sus profecías. Los discípulos le pidieron acá que se quedara con ellos. Y Jesús, pues, se le reveló, ¿verdad? Bendice el pan, lo parte, lo comen. Yo quiero animarle que le digamos a Jesús, quédese conmigo este 2021. Camine conmigo. Reconozcamos a Jesús. Y quiero mencionarle que en estas cosas veo dos escrituras que quiero compartirles. Primera de Corintios 2:14. Pablo dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. ¿Será que estos discípulos, recuerden, no había venido el Espíritu Santo todavía? ¿Será que por eso les costó reconocer a Cristo? Y aquí este es un llamado a todos los que somos creyentes, porque dice la Escritura, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. Hermano, hermana, usted y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Podemos entender muchas cosas tan especiales y maravillosas que provienen de Dios. Quiero animarle a que ore por ello, dándole gracias a Dios cada día. El Cristo resucitado y glorificado quiso y quiere tener compañerismo, quiere tener esa comunión con los suyos y solo comparte esas experiencias con aquellos que creen en Él. Hermano, hermana, felicidades porque usted cree. Independientemente la mochila, la maleta que traiga, déjeme decirle, despójese de ellas, camine con Jesús y reconózcalo. Tengamos esa actitud de humildad, como dice Salmo 119, verso 18. Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Abre mis ojos, pidámosle a Dios con mucha humildad, abre mis ojos. De esa forma deberíamos acercarnos al Padre con esa actitud. No es por el hecho de que uno simplemente lea la Biblia, no quiere decir que usted ya conoce a Dios. Recuerde que hemos estado hablando de que usted necesita creer con fe, pero necesita la dirección divina. No solo es por leer, tiene que caminar con Jesús. Que el Espíritu Santo de Dios le convierta a la forma de Dios. Continuamos aquí con la escritura, verso 32 al 34, vamos a leerla, dice, los dos se dijeron, no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia, sentíamos como que un fuego ardía en nuestros corazones. Mira, aquí ya se involucran porque ya reconocieron a Jesús, ya entendían quién era este Señor Todopoderoso. Verso 33, en ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron reunidos a los 11 apóstoles, o sea, estos eran los dos discípulos, no eran los apóstoles los que iban camino de Maús, junto con los otros miembros del grupo, o sea, habían más discípulos ahí. Verso 34, los que estaban ahí le dijeron, Jesús resucitó, se le apareció a Pedro. Mira, no sé, a mí me hubiera gustado estar ahí, ¿verdad? Porque qué increíble, pues. Estos dos discípulos vienen de venir con Jesús, pues, y en su momento lo reconocieron. Se llenan de fe, lo reconocen, y ahora llegan y muy probablemente ellos iban con las ganas, ¿no? De comentar también, pero solo llegan y antes que ellos comenten, los que estaban ahí, los que lo reciben, le dicen, Jesús resucitó. Ellos se llenaron más de fe, sin duda. Se han de haber llenado más de fe. Y tú puedes seguir leyendo ahí el capítulo y realmente viene la parte
donde ahí sí Jesús, ¿te recuerdas que hablábamos que Jesús primero les planteó las escrituras? Y por eso ellos dicen, nos explicaba la Biblia, nos ardía nuestros corazones cuando Él nos hablaba. Los versos que siguen, ahí sí Jesús llegó un momento porque estaban asustados, pensaban incluso que era un fantasma, había incredulidad todavía en otros. Ahí sí Jesús, aparte de que los demás contaron los milagros, ahí sí Jesús muestra las señales. Vean mi cuerpo, tóquenlo, pálpenlo. Pero lo primero que hizo con estos discípulos fue presentar la palabra de Dios. Y vemos en la escritura que los que estaban ahí le dijeron, Jesús resucitó. ¿Se le apareció a quién? A Pedro. ¿Por qué se le aparece a Pedro? Jesús tenía, o más bien Pedro tenía algo pendiente con Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro había negado a Jesús. Pedro lo había negado. Y Jesús quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Entonces se le aparece a Pedro para solucionar la situación personal que tenía con él, para ayudarlo en su caminar, en su compañerismo, para caminar de la forma adecuada, Pedro, con usted y conmigo. Jesús quiere caminar de manera personal de cada uno de nosotros. Anhela escucharnos a cada uno de nosotros. Jesús quiere que su corazón también arda cuando usted lea la palabra de Dios. Cuando usted escuche la palabra de Dios, como decía la escritura, dice, nuestros corazones ardían, decían los discípulos. Pero recuerde algo, para el caminar con Cristo, Jesús dio el primer paso. Él lo dio, así como dio el primer paso con estos discípulos, Él dio el primer paso también. Y quiere dar el primer paso para tener una relación profunda con usted. Quiero mostrarte nada más esto, que algo breve, que hemos hablado con los líderes de la iglesia en este 2021. Ahí hay algunos temas que vamos a estar hablando durante cada mes del año. Realmente una iglesia saludable se basa en la autoridad de la Biblia. Y yo sé que vamos a hablar muchos temas más, no solo estos, pero quiero animarle a que camine con Cristo en base a su autoridad en la palabra de Dios. Una iglesia saludable incrementa su relación con el Padre, por eso queremos tener todos los últimos jueves de cada mes, vamos a tener un jueves de ayuno y vamos a cerrarlo con un buen tiempo de oración para todos aquellos que quieran estar en ese tiempo de oración. Queremos clamar al Espíritu que nos ayude a ver lo que Él quiera que veamos, a transformarnos, a caminar con Cristo. Una iglesia saludable busca crecer a la medida de Cristo y por eso usted ve también ahí en la parte derecha de que estamos soñando con que este año 2021 podamos ver 16 bautismos, 16 almas salir de las aguas. Queremos invitarle a que caminemos con Cristo, porque Dios puede hacer cosas inimaginables. Él puede hacer más de 16 bautismos, puede ser los 16 menos, no sabemos, es su poder, no es el nuestro. Quiero invitarle a que caminemos juntos con Cristo para honra y gloria de Dios. Y vamos a terminar. Después de que Jesús les muestra su cuerpo y todo, mira lo que aparece aquí, versículo 44 al 49. Después les dijo, recuerden lo que les dije cuando estaba con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que dice la Biblia acerca de mí. Entonces les explicó la Biblia con palabras más fáciles. Si usted en su momento cree que no avanza espiritualmente porque le cuesta entender la Biblia, mire, Dios tiene la paciencia, tiene el amor, tiene el cariño para moldear su corazón. Y va a poner las palabras más fáciles y sencillas. Solo necesita usted disciplina para caminar con Cristo. Si usted día con día va, agarra la Biblia y empieza a leerla, usted va a entender en su momento, el tiempo de Dios. A Dios gracias por tantas enseñanzas también virtuales que seguimos recibiendo y eso nos prepara. Verso 45, entonces les explicó la Biblia con palabras fáciles para que pudieran entenderla.
La Biblia dice que el Mesías tenía que morir y resucitar después de 3 días. También dice que en todas las naciones se hablará de mí, para que todos se vuelvan a Dios y Él los perdone. Ustedes deben hablar en Jerusalén de todo esto que han visto. Ahora quédense en la ciudad, porque muy pronto les enviaré a quien mi Padre prometió. No se vayan a ningún otro lado hasta que reciban el poder que Dios les enviará. ¿Cuál era? El Espíritu Santo de Dios. Y eso sucede, y eso lo encontramos en Hechos 2. Entonces, Jesús, ¿qué desea? Que nos enfoquemos en su amor, que nos enfoquemos y potenciemos nuestra vida con la relación con Él, con el caminar con Él diariamente. Los discípulos, pues no habían creído en su palabra, y como decíamos antes, para alcanzar esa comprensión necesitaban el Espíritu Santo de Dios. Necesitaban ese Espíritu Santo de Dios para que abriera su mente, sus corazones. Ese Espíritu Santo es el que le ayuda a usted, hermano, hermana, para que el estudio de la Biblia sea auténtico, sea real, sea eficaz en su vida. Créalo, confíe, tenga paciencia, espere. Jesús acá nos menciona el método, ¿no? De que consistía en enviar a hombres a que proclamen su testimonio. A usted y a mí, Jesús nos sigue enviando. Muchas personas, así como usted y yo, muchas personas van a atender ese llamado. Van a atender ese llamado. Simple y sencillamente caminemos con Cristo. Mencionaba y terminamos concluyendo en esto de reconociendo a Jesús. No sé qué maletas trae, no sé qué situaciones lleva en su vida, pero quiero invitarlo a camine con Cristo. Que en este tiempo pueda tomar decisiones para pedirle a Jesús, quédate conmigo, camina conmigo. Porque el caminar con Jesús nos llena de la mejor inspiración, el mejor consuelo y el mejor estímulo. Si usted no está caminando a la manera de Jesús, Él quiere mostrársela. La palabra de Dios enriquece el corazón, la mente y refuerza la voluntad para la eternidad. Solo vayamos con esa humildad y con esa sencillez. Por favor, iglesia, terminemos con una oración. Padre Celestial, muchas gracias, Dios, por venir ante usted, por clamar ante usted y por suplicarle, Dios, que nos permita reconocer su voz, sus pasos, su ser. Padre, cada área de usted, Dios. Queremos honrar su santo nombre. Queremos pedirle, Dios, que usted reine en cada área de nuestra vida. Sabemos, Señor, que llevamos en este momento 6 días, del año, el cual, Padre, queremos darle las gracias, porque usted se merece la honra y la gloria. Pero queremos pedirle también que durante este año nos ayude, Padre, a poder entender lo que usted quiere que hagamos cada uno de nosotros, Señor. Ayúdenos a avanzar, a progresar en base a su espíritu, a tener el respeto, el amor a su palabra y a creer cada vez más en usted. Gracias por su amor, gracias por sus bendiciones. Y es en nombre de su Jesús que le hago esta oración, Dios. Amén. Muchas gracias, iglesia, se les quiere. Amén. Buenas noches, iglesia. Primeramente, darle las gracias a Dios por utilizar grandemente a Rolando y a Rolando también por dejarse utilizar, por llevarnos a la palabra de Dios y poder animarnos a reconocer a Jesús en cada área de nuestras vidas, a poder caminar diariamente con Él a la manera de que Jesús desea que caminemos. Gracias nuevamente. Esta noche, pues, quería compartirles algo de que la iglesia hacía todos los miércoles cuando nos reuníamos presencialmente, el cual es la ayuda al necesitado. Como iglesia queremos organizar 2 o 3 actividades cada 2 o 3 meses para la ofrenda de ayuda al necesitado. Creemos que como discípulos cristianos que somos podemos ayudar a otras personas. Para ello quiero que me acompañen a unas escrituras que una se encuentra en Hebreos 13:16, que dice: no se olviden ustedes de hacer el bien,
y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Creo que como iglesia muchas veces hemos pasado situaciones difíciles, incluso mi tía Alma y mi tía Mari compartían las dificultades que ellas tuvieron, ¿verdad? Para asistir a las reuniones. Pero creo que en medio de las circunstancias difíciles que podemos pasar, Dios nunca nos ha dejado. Siempre ha estado ahí para ayudarnos. En medio de esta pandemia, la iglesia se ha mantenido fiel y nos ha ayudado a cada uno de nosotros. Incluso en lo personal, me ha ayudado bastante. Cada mes siempre llegan unas 2 bolsas de comida y es muy especial ver el amor de Dios reflejado a través de la iglesia, a través de los hermanos, y creo que sin duda alguna Dios no nos ha dejado de la mano, siempre ha estado ahí ayudándonos, siempre ha estado cuidando, quedándose en control de cada una de nuestras vidas y siempre nos ha ayudado a nosotros. Entonces, hemos recibido el consuelo de Dios, la ayuda de Dios, así que nosotros también podemos consolar a otros, ayudar a otros por medio de pues la ayuda necesitada, por medio de las ofrendas. Animarte, ¿verdad? Que pues en tu corazón, si tú puedes y deseas hacerlo, puedes ofrendar, puedes abocarte a tu líder de charla, puedes preguntarle cómo ofrendar y decirle quiero ofrendar para la ayuda al necesitado. Creemos que, pues, como decía al principio, como discípulos cristianos que somos, podemos ayudar a otros, así como hemos recibido ayuda por medio de Hope, que sin duda alguna ellos a través de la iglesia nos han ayudado bastante, a cada uno de los miembros de la iglesia, incluso a nuestras familias también. Incluso contarte que pues a veces teníamos vecinos que pues no tenían nada que comer, ¿verdad? Y llegaban las bolsas y les dábamos arroz, azúcar, café, un poquito, ¿verdad? De lo que Dios nos regalaba y podíamos ver la alegría de ellos, ¿verdad? Y en lo particular yo me sentía alegre, ¿verdad? De poder compartir ese amor que Dios hacía llegar por medio de la iglesia a nosotros y poderlo compartir con los vecinos era de alegría, ¿verdad? Y ver también la alegría en los rostros de ellos. Y creo que, como dice la Escritura, podemos ayudar y a consolar a otros también. Otra escritura que quería compartirles es que dice, el cual nos consuela en toda tribulación, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Como decía la escritura, ¿verdad? Con el mismo consuelo o con la misma ayuda de que Dios nos da, porque Dios sin duda alguna nos ha ayudado siempre, ha estado al control de todo este año. Incluso han habido hermanos en lo personal que me han ayudado, la iglesia, y puedo ver el amor de la iglesia para cada uno de sus miembros, cada una de las personas. Y como iglesia y como miembros, como seguidores de Jesús, podemos también reflejar el amor, el consuelo, la ayuda que Dios, las bendiciones que Dios nos regala, ¿verdad? Y como te contaba, el poder ayudar a los vecinos que pues no tenían nada que comer, y con las ofrendas que pues cada uno de nosotros hagamos para la ayuda a necesitados, podemos ayudar a otras personas que sin duda alguna, por esto de la pandemia, hay personas que pues no tienen nada que comer, no tienen a nadie que les ayuda, ¿verdad? Y nosotros podemos ser ese medio, ese instrumento de Dios que podemos ayudar a esas personas. Animarte, ¿verdad? Que pues si tú puedes y si tú tienes y deseas hacerlo, puedas ofrendar y especificar que es para la ayuda al necesitado. Para terminar, quiero que me acompañen a una oración, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, muy buenas noches. Queremos darle las gracias porque sin duda alguna usted es muy especial con cada uno de nosotros. Usted es muy especial por cada una de nuestras vidas, Señor. Nunca nos ha dejado de la mano, siempre ha estado ahí cuidándonos, siempre ha estado protegiéndonos. Padre, y queremos pues que usted nos dé esa pasión y ese deseo de poder ayudar a otros, de poderles llevar ese consuelo, esa ayuda, esas bendiciones que usted pues nos hace llegar a nosotros. Ayúdenos a poder tener ese corazón
alegre de querer ayudar a otros, ayudar al prójimo, ayudar a las personas que necesitan de nosotros, que necesitan de su amor, Señor. Ayúdenos, Padre, sabemos de que es difícil la situación, pero sabemos de que de lo mucho que usted nos da podemos ayudar a otras personas, Padre. Por favor, le pedimos también que se mejore toda esta situación que está pasando, Señor, y que pues como discípulos y cristianos, Padre, podamos siempre reconocer a Jesús en nuestras vidas, Padre, más en esa área, Padre, que, pues, que Jesús ayudaba a las personas que más lo necesitaban. Así también nosotros debemos dejar que Jesús nos utilice para ayudar a otras personas. Quédese en control de todo, Padre. Le pedimos que pues se quede en control de nuestra familia, de nuestros amigos, Señor, y que sin duda alguna, Padre, usted hasta el día de hoy nos ha cuidado, Padre. Y sé y confío, Padre, de que usted nos seguirá cuidando como iglesia. Gracias, Señor. Es en nombre poderoso del Señor Jesús que le pidió. Amén. Hermano, dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, dile al mundo que Jesucristo es Rey. Anímate, hermano, dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey. El Rey. Hablamos de guerra, hablamos de Cristo. Hablamos de gente, hablamos de cosas. Cuando de verdad, por eso quiero decirte, no más de cosas. Habla de Jesús, este tema no termina. Hermano, dile al mundo que Jesucristo es Rey. Amigos, hermanos, dile al mundo que Jesucristo es Rey. Amigos, hermanos, dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey. El Rey. Jesús es el reino de Dios insalvable. También es el Padre y nuestro preparado. El cielo está como un niño que hacer. Puedo hablar con tu hijo por eternidad. Yo no te mando ni al mundo que Jesucristo es Rey. Amigos, hermanos, dile al mundo que Jesucristo es Rey. Amigos, hermanos, dile al mundo que Jesucristo es Rey. Jesucristo sigue siendo el Rey. El Rey. Buenas noches, hermanos. Yo vengo a darles los avisos y antes que nada queremos felicitar a nuestra hermana Gaby, que Dios la bendiga y la llene de mucha salud y felicidad. Y pues animarles a continuar con el plan de ayuno de 21 días. También la charla de solteros, viernes a las 7 p.m. Todos los líderes tienen reunión el próximo sábado a las 4:30. El domingo a las 10 a.m. por Facebook y YouTube. Charla de casados se reunirán sábado a las 7 p.m. Ministerio de Niños, domingo a las 2. Y recordarles que hay unas asignaciones.
orar por nuestro hermano don Efraín Sosa y orar por la boda de Eldaí y Alma. Y quiero que me acompañen para terminar con una oración. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por permitirnos tener este tiempo, mi Dios. Gracias, Padre, por ese mensaje, por esa palabra que habló en nuestros corazones, mi Dios. Gracias, Padre Santo, mi Dios, que es en control de nuestras vidas, mi Dios, de cada uno de mis hermanos, Padre. Usted conoce sus corazones, mi Dios. Usted conoce sus necesidades. Que seas usted, Señor, quedándose en control de nuestra vida, Padre. La honra y la gloria sea suya, Señor. Gracias, mi Dios amado, por esta palabra, por este mensaje que llegó a nuestros corazones. Gracias, mi Dios amado. Todo esto se lo oro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, iglesia. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su servicio. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Felicidades, Gaby. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas Queremos noches. pastel. Queremos pastel. Gracias, Angélica y Dustin, por acompañarnos. Buenas noches. Estar con nosotros. Descansen. Ya queremos pastel, ya queremos pastel. Aunque sea un Poquito, pero queremos pastel. La cumpleañera. Coca-Cola también, y café. Y para domingo, año, café. Gaby. Buenas noches, bendiciones a Buenas todos. noches. Bien, buenas noches. Un placer poder verlos en Bienvenido. nuestra primera reunión. Bienvenido, Danilo. Gracias. Nadie le da la bienvenida. Un abrazo. Hola, Danilo. Feliz año. Gracias, Mari. Gracias a ustedes. Gracias, Saludos, Pepito. saludos. Saludos. Doña Licha, un abrazo, doña Licha. Creo que ya se fue, doña Licha. Bye, Hilda. Ahí está doña Licha. Ahí está, Buenas doña noches, Licha. Hilda. Voy a apagar el micrófono, doña Liz. Hilda. Ahí pronto le voy a llegar a tomar una taza de café, doña Licha. Ay, vaya pues. Voy a llevar el pancito para que podamos tomar Buenas con noches, café. doña Licha. Aquí lo esperamos. Vaya, pues, vaya, pues. Vaya, Buenas noches, doña Licha. Por verla, hermana y hermana, que Dios los bendiga.